Si esta noche nadie interviene, el dinero no solo desaparece, compra silencio, compra poder y convierte un juego privado en una amenaza pública que ya no se puede desactivar sin consecuencias. Lo que estaba a punto de ocurrir no era una redada más ni un golpe simbólico. Si fallaba, se perdía la oportunidad de probar cómo se estaban moviendo millones fuera del sistema y quienes estaban sentados alrededor de esa mesa, y la consecuencia directa era clara: impunidad judicial, fortalecimiento criminal y un mensaje de derrota institucional imposible de revertir. Aquí no había margen para errores visibles, y tampoco para retirarse sin pagar un costo político y operativo que alguien tendría que asumir. En ese lugar se apostaba a algo más que dinero. Se apostaba control. Se apostaba lealtad. Se apostaba la posibilidad de seguir operando en la sombra sin que el Estado pudiera demostrar nada. Lo que nadie veía aún es por qué ese espacio, aparentemente privado y blindado, se había convertido en un punto de quiebre, ni quién tomó la decisión de no mirar hacia otro lado cuando hacerlo habría sido lo más cómodo. La orden existía, pero el momento exacto de ejecutarla no era obvio, y adelantarla o retrasarla podía arruinar meses de trabajo silencioso. Esa duda no se resolvió de inmediato, y no fue la única. Mientras las fichas cambiaban de manos y el flujo de efectivo seguía su curso normal, había una pregunta que nadie en la mesa se hacía en voz alta: ¿quién estaba observando y desde cuándo? El operativo no se activó por una denuncia espontánea ni por una provocación pública. Se activó porque alguien cometió un error que no parecía grave en el momento, pero que conectó puntos que hasta entonces estaban dispersos. Ese error no se explica aún, y tampoco se explica por qué, pese a tener opciones menos visibles, se eligió intervenir de forma directa. La respuesta a ambas cosas se conocería después, cuando ya no hubiera marcha atrás. La decisión de avanzar implicaba aceptar un riesgo calculado, exponer un circuito donde convergían figuras con recursos, protección y capacidad de presión real. No eran jugadores ocasionales ni empresarios ingenuos. Eran personas acostumbradas a operar en entornos donde las reglas se negocian y las consecuencias se diluyen. Si el movimiento fallaba, no solo se perdería el caso, se perdería la credibilidad para futuros golpes, y eso es algo que no se recupera con comunicados ni discursos. Esa fragilidad operativa fue parte de la ecuación desde el primer minuto, aunque nadie la reconociera públicamente. Antes de continuar, recuerda, si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal. Publicamos vídeos a diario y tu apoyo nos ayuda a seguir creando este contenido. En ese contexto, la narrativa oficial todavía no existía. No había imágenes difundidas ni versiones consolidadas. Solo había una certeza interna. El volumen de dinero que circulaba esa noche no podía explicarse legalmente sin abrir procesos que muchos querían evitar. Y había otra certeza más incómoda. Varias de las personas presentes creían estar completamente fuera del radar. Esa percepción de seguridad fue clave, porque permitió observar comportamientos, jerarquías y dinámicas que solo aparecen cuando el objetivo se siente intocable. Esa información se estaba acumulando, pero aún no estaba completa, y actuar sin ella podía significar capturar a los visibles y perder a los verdaderos operadores. La presión no venía únicamente del riesgo criminal. También existía un costo político inmediato si la operación se filtraba o se interpretaba como un exceso. En un país donde cada acción de fuerza se mide al detalle, intervenir un espacio de lujo frecuentado por figuras influyentes podía ser leído como una provocación o como un mensaje deliberado. La línea entre ambas cosas era delgada, y cruzarla sin resultados concretos habría sido un error estratégico. Esa tensión condicionó cada paso previo, y explica por qué algunas decisiones se tomaron en silencio y otras se postergaron hasta el límite. A medida que la situación avanzaba, comenzaron a aparecer señales que no encajaban del todo. Movimientos internos que no respondían a la lógica habitual del juego, comunicaciones que se interrumpían de forma selectiva, cambios de comportamiento que sugerían que alguien intuía un riesgo sin poder identificarlo. No era pánico, era ajuste. Y ese ajuste indicaba que el margen de sorpresa se estaba cerrando. Aquí surge otra incógnita que no se resolvió en ese momento. Si alguien había alertado desde dentro o si simplemente era la intuición de quienes llevan años evitando caer. La diferencia entre ambas cosas definía la urgencia de actuar. Cuando la decisión final se consolidó, no se trató de demostrar fuerza, sino de impedir una salida ordenada del dinero y de las personas clave. El objetivo no era el espectáculo, era el control del flujo y la preservación de pruebas que, de perderse, no se recuperarían jamás. Fallar en ese punto habría significado permitir que el dinero volviera a circular limpio en apariencia, borrando el rastro de una noche que, hasta entonces, parecía una más. Esa es la razón por la que la operación no podía quedarse a medias ni limitarse a un gesto simbólico. Todavía no se había explicado quiénes exactamente estaban en la mira ni por qué algunos nombres pesaban más que otros. Tampoco se había dicho cómo se llegó a identificar ese lugar específico como nodo crítico de una red mayor. Esas respuestas no eran públicas, y algunas ni siquiera estaban completas en ese instante. Lo único claro era que, una vez iniciada la intervención,
no habría espacio para rectificaciones. Las consecuencias serían inmediatas para los presentes y duraderas para el sistema que los había protegido. Así comenzó un operativo que no buscaba titulares rápidos, sino romper una dinámica que llevaba tiempo consolidándose. Lo que ocurrió después redefinió el equilibrio entre lujo, crimen y poder en un entorno donde apostar millones en una sola noche era posible porque nadie parecía dispuesto a detenerlo. La pregunta que queda abierta, y que obliga a seguir, es por qué esta vez sí se cruzó el umbral y qué información hizo inevitable una decisión que, de no tomarse, habría sellado una derrota silenciosa. El objetivo no apareció de la nada ni fue seleccionado por azar. Su nombre ya circulaba en reportes fragmentados, asociado a movimientos de capital difíciles de justificar y a una capacidad constante para moverse entre entornos legales e ilegales sin quedar expuesto. No era el más visible ni el más ruidoso, y precisamente por eso resultaba funcional. Su perfil combinaba acceso a dinero líquido, relaciones con estructuras criminales y una imagen pública cuidadosamente construida para no despertar sospechas inmediatas. Ese equilibrio, sostenido durante años, comenzó a romperse cuando el nivel de ostentación superó el umbral de discreción que suele proteger a este tipo de operadores. El lujo no era un capricho aislado, era una herramienta. Las mesas privadas, los eventos exclusivos y las apuestas de alto valor servían para algo más que entretenimiento. Eran espacios de validación, de negociación y de medición de poder. Allí se decidía quién tenía respaldo, quién estaba en ascenso y quién debía ser apartado. El objetivo entendía esa dinámica y la explotaba con precisión, utilizando el dinero como lenguaje común entre actores que no confían en contratos ni promesas. El problema fue asumir que ese entorno estaba completamente fuera del alcance del Estado, una suposición que lo llevó a repetir patrones que terminaron siendo identificables. Las cifras que se manejaban en una sola noche no respondían a la lógica de un negocio legítimo, y eso empezó a generar ruido incluso entre aliados. Cuando alguien apuesta cantidades que exceden cualquier explicación razonable, no solo llama la atención de las autoridades, también despierta tensiones internas. Algunos comenzaron a cuestionar de dónde provenía exactamente ese flujo constante de efectivo y qué riesgos arrastraba. Esas dudas no se tradujeron en rupturas abiertas, pero sí en filtraciones indirectas, comentarios fuera de lugar y movimientos que, analizados en conjunto, dibujaron un mapa más claro de la jerarquía real. El objetivo cometió errores pequeños pero acumulativos. Cambió de rutina sin necesidad aparente, confió en intermediarios que no tenían su mismo nivel de disciplina y subestimó la capacidad de observación externa. Creyó que su red de protección era suficiente y que cualquier señal de alerta sería detectada a tiempo. Esa confianza lo llevó a exponerse más de lo necesario, a centralizar decisiones y a aparecer físicamente en espacios donde antes operaba a distancia. Cada una de esas decisiones, tomada de forma aislada, parecía inofensiva. Juntas, construyeron un perfil operativo que podía ser seguido. A su alrededor gravitaban figuras con distintos niveles de poder, desde facilitadores financieros hasta enlaces con estructuras criminales más amplias. No todos tenían el mismo grado de compromiso ni la misma información, pero compartían un interés común: mantener el circuito funcionando sin interferencias. Esa red no era rígida ni jerárquica en el sentido tradicional. Era flexible, adaptable y basada en beneficios mutuos. Precisamente por eso resultaba difícil de desmantelar sin un punto de entrada claro. El casino privado y las mesas de apuestas de alto nivel ofrecieron ese punto, no como causa, sino como síntoma visible de algo más profundo. Lo que aún no se había revelado era hasta qué nivel llegaban esas conexiones ni cuántos de los presentes esa noche tenían roles activos en operaciones criminales más amplias. Tampoco estaba claro quiénes eran simples participantes atraídos por el lujo y quienes actuaban como piezas clave en el movimiento de dinero. Esa ambigüedad fue deliberadamente aprovechada durante la fase previa, permitiendo observar interacciones, lealtades y tensiones sin intervenir de inmediato. Cada gesto, cada conversación parcial y cada transacción aportaron información que no se obtiene en interrogatorios ni escuchas aisladas. El error decisivo del objetivo fue confundir visibilidad con poder. Creyó que mostrarse como un actor central lo blindaba, cuando en realidad lo convertía en referencia obligada para cualquier análisis serio. En un entorno donde muchos prefieren operar desde la periferia, ocupar el centro implica asumir un riesgo mayor. Ese riesgo se materializó cuando su nombre dejó de ser un dato más y pasó a convertirse en un eje alrededor del cual se reorganizó la investigación. A partir de ese momento, su margen de maniobra se redujo, aunque él aún no lo sabía. La pregunta que seguía abierta, incluso para quienes ya lo tenían identificado, era cómo probar de forma irrefutable lo que hasta entonces eran patrones y sospechas bien fundamentadas. Intervenir sin pruebas técnicas sólidas habría sido un movimiento apresurado. Esperar demasiado podía permitirle ajustar su comportamiento y desaparecer del radar. Esa tensión marcó el inicio de una fase más silenciosa y meticulosa, donde la observación directa ya no era suficiente y se necesitaban herramientas capaces de reconstruir el circuito completo sin alertar a sus protagonistas. La transición hacia esa fase no fue visible desde afuera, y así tenía que ser. El seguimiento ya no dependía de presencia física constante ni de vigilancia evidente, sino de capturar señales que el propio sistema generaba sin darse cuenta.
Comunicaciones que parecían rutinarias comenzaron a ser analizadas en conjunto, no por su contenido aislado, sino por su frecuencia, sus silencios y sus coincidencias. Cada desplazamiento dejaba un rastro, cada conexión repetida construía un patrón, y cada intento de ocultamiento confirmaba que había algo que proteger. La inteligencia no avanzó de golpe, avanzó por acumulación, reduciendo el margen de error sin que el objetivo percibiera el cerco que se cerraba. La geolocalización permitió entender algo que antes solo se intuía. El casino privado no era un punto fijo, era un nodo dentro de una red de encuentros cuidadosamente seleccionados. Los mismos dispositivos aparecían en distintos lugares con una regularidad que no respondía al azar, y esas coincidencias revelaron rutas, preferencias y zonas de confort. No se trataba de seguir a una persona, sino de seguir un ecosistema. Al hacerlo, quedó claro que el flujo de dinero coincidía con momentos específicos de reunión, y que esas reuniones no se improvisaban. Alguien las coordinaba, alguien definía quién entraba y quién quedaba fuera, y esa estructura comenzó a quedar expuesta. La vigilancia encubierta confirmó lo que los datos sugerían, pero también introdujo nuevas dudas. Algunas personas que parecían secundarias asumían roles clave en momentos críticos, mientras que figuras aparentemente centrales delegaban más de lo esperado. Esa distribución de funciones indicaba experiencia y un aprendizaje previo frente a riesgos similares. No era la primera vez que se enfrentaban a un entorno hostil, y eso elevaba el nivel de complejidad del operativo. Subestimarlos habría sido un error grave, y esa posibilidad estuvo presente en cada informe interno. La recolección de pruebas técnicas avanzó con cautela extrema. No bastaba con demostrar que había dinero en juego, era necesario vincular ese dinero con actividades concretas y responsabilidades específicas. Cada registro debía resistir escrutinio judicial y presión política, porque el impacto del caso no se limitaría al ámbito criminal. Las conexiones financieras, los intermediarios y los movimientos posteriores a cada encuentro fueron documentados con precisión, construyendo una cadena que, una vez activada, no podría romperse sin dejar evidencias visibles de interferencia. A medida que el cuadro se completaba, surgió un dilema operativo que no tenía una respuesta obvia. Intervenir demasiado pronto podía dejar cabos sueltos y permitir que actores clave escaparan. Esperar demasiado incrementaba el riesgo de filtraciones y de que el objetivo ajustara su comportamiento. Esa tensión definió el ritmo de la operación, obligando a tomar decisiones que no admitían consenso pleno. Hubo desacuerdos internos, advertencias cruzadas y escenarios simulados que mostraban pérdidas aceptables y otras inaceptables. En ese proceso, quedó claro que el margen para actuar se estaba cerrando. La confirmación final llegó cuando varias fuentes independientes comenzaron a coincidir en un mismo punto. Una noche específica, un volumen de apuestas inusualmente alto y la presencia simultánea de figuras que rara vez coincidían en un mismo espacio. No era una casualidad, era una convergencia planificada. Esa información transformó una investigación en una cuenta regresiva silenciosa. A partir de ese momento, cualquier cambio abrupto podía alertar al objetivo, y cualquier retraso podía significar perder la oportunidad de documentar el circuito completo en funcionamiento. Con ese escenario definido, la planificación del operativo dejó de ser teórica. Se diseñaron protocolos de ingreso, control y aseguramiento pensando no solo en la detención, sino en la preservación inmediata de pruebas y en la neutralización de reacciones internas. La prioridad no era la fuerza, era el orden. Evitar fugas, evitar destrucción de evidencia y evitar que la narrativa se distorsionara antes de tiempo. Cada detalle fue revisado con la conciencia de que, una vez iniciado, el operativo no podría detenerse sin consecuencias mayores. En ese punto, el objetivo aún se sentía seguro. Seguía apostando, negociando y exhibiendo un control que ya no tenía. No sabía que su red estaba mapeada, que sus rutinas habían sido decodificadas y que las pruebas necesarias estaban listas para ser aseguradas en un solo movimiento. La pregunta que quedaba abierta, justo antes de ejecutar, no era si se podía intervenir, sino que pasaría los primeros minutos después del ingreso y quién intentaría romper el cerco cuando entendiera que el juego había terminado. La ejecución comenzó sin anuncios ni demostraciones visibles de fuerza. El despliegue fue simultáneo y calculado para cerrar todas las salidas físicas y operativas antes de que alguien pudiera reaccionar con claridad. El perímetro se aseguró primero, no para impedir el acceso externo, sino para evitar que la información saliera. En este tipo de operaciones, el mayor riesgo no es la confrontación directa, sino el segundo mensaje que viaja más rápido que cualquier persona. Una llamada, un mensaje cifrado, una orden de destruir o mover activos. Neutralizar ese riesgo fue la prioridad absoluta en los primeros instantes. El ingreso al espacio principal se hizo con control total del entorno. No hubo negociaciones ni advertencias prolongadas, porque cada segundo adicional aumentaba la posibilidad de pérdida de evidencia. Las personas presentes fueron separadas de inmediato según criterios previamente definidos, no por jerarquía aparente, sino por valor operativo. Algunos fueron inmovilizados sin entender todavía el alcance de lo que ocurría. Otros comprendieron en cuestión de segundos que la situación era irreversible. Esa diferencia en la reacción fue reveladora y confirmó hipótesis que hasta entonces solo estaban sustentadas en datos. El dinero fue asegurado como elemento central del operativo. No se trataba de una incautación simbólica, sino de preservar el estado exacto de las apuestas, las fichas, los registros y el efectivo en circulación.
Cada mesa representaba una línea de evidencia, y cualquier alteración podía comprometer meses de trabajo. El control fue técnico y meticuloso, evitando el caos que suele acompañar este tipo de intervenciones. Esa disciplina operativa marcó la diferencia entre una redada visible y una operación con impacto estructural. Algunos intentaron imponer su influencia en los primeros minutos, apelando a contactos, a supuestos errores o a interpretaciones ambiguas de la situación. Esos intentos no prosperaron porque el diseño del operativo contemplaba esa reacción. No había espacio para llamadas salvadoras ni para intermediarios improvisados. La autoridad en el lugar era clara y no estaba sujeta a negociación. En ese momento, quedó expuesto el verdadero nivel de poder de cada uno, no por lo que decían, sino por lo que ya no podían hacer. El objetivo principal fue identificado y aislado con rapidez. No hubo forcejeos ni dramatización, pero sí una comprensión inmediata de que la red de protección había fallado. Ese instante, breve pero definitivo, marcó la transición de operador a detenido. No hubo margen para corregir decisiones pasadas ni para reorganizar estrategias. Todo lo que había construido para mantenerse fuera del alcance del Estado se desmoronó en silencio, frente a testigos que hasta minutos antes lo trataban como un igual. Mientras el aseguramiento avanzaba, equipos especializados comenzaron a procesar la información técnica disponible en el lugar. Dispositivos, registros y soportes fueron preservados bajo protocolos estrictos, conscientes de que cualquier omisión sería utilizada más adelante para cuestionar la legitimidad del caso. No se improvisó nada. Cada acción respondía a escenarios previamente evaluados, incluyendo reacciones adversas, intentos de obstrucción y presión mediática posterior. La operación concluyó sin incidentes visibles, pero con un efecto inmediato. El circuito quedó interrumpido de forma total. No hubo tiempo para reacomodamientos ni para sustituciones rápidas. Las personas clave estaban bajo control y el dinero fuera de circulación. Esa combinación es poco frecuente y explica por qué el impacto se sintió más allá del lugar intervenido. En cuestión de horas, estructuras que dependían de esa dinámica comenzaron a mostrar fisuras. Lo que siguió ya no dependía del casino ni de las apuestas, sino de un sistema preparado para absorber a quienes, hasta ese momento, habían operado con sensación de impunidad. El traslado no fue un trámite, fue el inicio de una fase donde el poder acumulado pierde valor real. La siguiente etapa no buscaba castigo inmediato, sino control absoluto, y ese control tenía un nombre y un destino que cambiarían por completo las reglas del juego para los detenidos. El traslado se ejecutó sin concesiones y sin excepciones. Desde el momento en que salieron del lugar intervenido, los detenidos dejaron de ser operadores con margen de negociación y pasaron a ser sujetos bajo un régimen diseñado para anular cualquier resto de influencia externa. No hubo rutas alternativas ni escalas intermedias que permitieran contactos o ajustes de última hora. Cada movimiento estaba pensado para cortar de raíz la posibilidad de interferencia, porque en esta fase el riesgo ya no era la fuga física, sino la reconstrucción de poder desde el encierro. El ingreso al sistema de máxima seguridad marcó una ruptura definitiva. Allí no importaron los nombres, el dinero incautado ni las relaciones previas. El procedimiento fue uniforme y deliberadamente despersonalizado. Registro, clasificación y aislamiento inicial no fueron medidas simbólicas, sino mecanismos para quebrar dinámicas que dependen del reconocimiento y del estatus. En ese entorno, la información fluye en un solo sentido y el control no se negocia. Para quienes habían construido su autoridad a través del acceso y la ostentación, el impacto fue inmediato y difícil de procesar. El régimen aplicado no buscaba humillar, sino neutralizar. Cada restricción tenía un objetivo operativo claro: impedir la comunicación no autorizada, evitar la coordinación interna y bloquear cualquier intento de replicar estructuras de mando. La pérdida de poder no fue gradual, fue abrupta. En cuestión de horas, quienes antes decidían movimientos millonarios no podían decidir ni el ritmo de su propio día. Esa asimetría es parte central del diseño, porque elimina la expectativa de adaptación rápida. Algunos intentaron, en los primeros días, medir los límites del sistema. Solicitudes indirectas, comportamientos calculados, intentos de establecer jerarquías mínimas. Ninguno prosperó. El entorno no estaba pensado para administrar perfiles individuales, sino para imponer una lógica única que no distingue trayectorias previas. Esa uniformidad es precisamente lo que vuelve ineficaces las estrategias tradicionales de supervivencia criminal. Sin acceso, sin comunicación y sin visibilidad, el capital simbólico se vuelve irrelevante. Mientras tanto, fuera de ese perímetro, el impacto comenzó a sentirse con claridad. La interrupción del circuito financiero dejó vacíos que no pudieron llenarse de inmediato. Las apuestas de alto valor desaparecieron, los encuentros se suspendieron y los intermediarios quedaron expuestos sin respaldo. Lo que parecía una noche excepcional se reveló como un punto de inflexión. La operación no solo retiró a individuos específicos, sino que desarticuló una dinámica que sostenía acuerdos, lealtades y flujos de dinero ilícito. El mensaje fue entendido rápidamente por quienes observaban desde la periferia. No se trataba de una acción aislada ni de un gesto político, sino de una demostración de capacidad operativa y de voluntad de llevar las consecuencias hasta el final. El traslado al régimen de máxima seguridad cerró cualquier expectativa de retorno rápido al juego. A partir de ese momento, el costo de replicar ese modelo de ostentación y apuestas clandestinas se volvió demasiado alto para muchos.
En el análisis final, el caso expuso una vulnerabilidad estructural que había sido normalizada durante años. La creencia de que ciertos espacios privados podían operar como zonas francas al margen del control estatal. Al intervenirlos de forma quirúrgica y sostener las consecuencias sin fisuras, se redefinió el equilibrio entre lujo, crimen y poder. La seguridad nacional no se vio reforzada por un solo operativo, sino por la señal de que incluso los entornos más protegidos pueden ser penetrados cuando el error humano y la acumulación de evidencia coinciden. Lo que queda ahora es una lección incómoda y clara. El dinero ilegal puede comprar tiempo, acceso y silencio, pero no garantiza inmunidad cuando el Estado decide intervenir sin medias tintas. La operación dejó en evidencia que el verdadero punto débil no fue la fuerza del sistema, sino la confianza excesiva de quienes creyeron que una mesa privada y millones en efectivo bastaban para mantenerse intocables. Esa certeza se rompió, y con ella, la idea de que el juego siempre está arreglado a favor del que más apuesta. Esa ruptura no se limita a los detenidos ni a ese circuito específico. Genera un efecto preventivo que no siempre es visible, pero que altera decisiones en cadena. Operadores que antes asumían el riesgo como parte del negocio comienzan a recalcular, no por miedo abstracto, sino porque ahora existe un precedente concreto, documentado y sostenido en el tiempo. La idea de que ciertos espacios son intocables pierde credibilidad cuando se demuestra que pueden ser observados, infiltrados y neutralizados sin aviso previo y sin concesiones posteriores. El impacto institucional también es interno. Una operación de este tipo obliga a sostener estándares que no admiten retrocesos. Cada etapa, desde la inteligencia previa hasta el régimen de máxima seguridad, queda expuesta a evaluación pública, judicial y política. Eso eleva el costo de fallar, pero también fortalece la capacidad del Estado para intervenir en escenarios complejos sin depender de improvisación. La señal es doble: hacia afuera, para quienes operan al margen de la ley, y hacia adentro, para quienes deben ejecutar decisiones difíciles sin garantías de aplauso inmediato. Nada de esto elimina el problema de fondo ni erradica de un día para otro las dinámicas criminales asociadas al dinero ilícito. Lo que sí hace es modificar el terreno de juego. Obliga a quienes participan a asumir que cada exceso, cada gesto de confianza y cada error acumulado puede convertirse en una puerta de entrada. La impunidad deja de ser una constante y pasa a ser una variable inestable, dependiente de factores que ya no controlan por completo. El caso también plantea una pregunta que trasciende a los protagonistas directos. ¿Cuántos espacios similares existen operando bajo la misma lógica, confiados en su invisibilidad? Y más importante aún, ¿cuántos de ellos dependen de la misma combinación de ostentación, rutina y error humano que terminó exponiendo este circuito? La respuesta no es pública, pero la operación demuestra que la observación continua y la acumulación paciente de evidencia pueden transformar sospechas difusas en acciones irreversibles. Para la audiencia, entender este proceso no es un ejercicio de curiosidad, sino de contexto. Las decisiones que se toman lejos de las cámaras, en entornos de lujo y apuestas millonarias, tienen consecuencias directas en la seguridad, la economía y la gobernabilidad. Ignorarlas no las hace desaparecer. Analizarlas permite reconocer patrones que se repiten. Este caso no es una excepción aislada, es un ejemplo de cómo el poder mal calculado termina dejando rastros. Si algo queda claro es que abandonar la atención a estos detalles implica perder la capacidad de anticipar el próximo punto de quiebre. La información crítica rara vez se presenta completa desde el inicio. Se construye siguiendo el rastro de decisiones, errores y consecuencias. Seguir ese rastro es lo que permite entender por qué una sola noche puede cambiar un equilibrio que parecía sólido. Y es precisamente por eso que vale la pena permanecer atentos, analizar cada señal y no asumir que el silencio siempre significa control.